Trabajo como guardia de seguridad nocturno y hace unos meses acepté un turno en un museo bastante antiguo en un pueblo pequeño. El lugar era conocido por sus piezas históricas, esculturas, pinturas muy viejas, objetos religiosos y algunas exhibiciones que tenían más de 100 años. El museo cerraba al público a las 7 de la tarde y mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer. La primera noche, antes de empezar, el supervisor me llevó a la oficina de seguridad para explicarme el recorrido que debía hacer cada hora. Todo parecía normal, hasta que me entregó una hoja doblada. Me dijo algo que no esperaba. Estas son las reglas del turno nocturno. Léelas con calma. Pensé que serían cosas básicas como revisar puertas, cámaras o alarmas, pero cuando abrí la hoja me di cuenta de que eran extrañas. La primera regla decía: no entres a la sala de esculturas después de las 2 de la madrugada, aunque escuches algo caer. Según la hoja, si escuchaba un golpe o algo rompiéndose en esa sala después de esa hora, debía ignorarlo. No revisar cámaras, no abrir la puerta y continuar con el recorrido normal. La segunda regla era aún más rara. Radar. Si al revisar las cámaras ves a alguien dentro del museo, no salgas a buscarlo inmediatamente. Primero debía observar si la persona caminaba normalmente. Si la figura se movía demasiado lento o permanecía quieta durante varios minutos, debía apagar el monitor durante 30 segundos antes de volver a mirar. No explicaba por qué. La tercera regla fue la que empezó a inquietarme de verdad. Nunca te quedes mucho tiempo en la sala de retratos antiguos. Decía que debía cruzarla lo más rápido posible durante los recorridos nocturnos. No detenerme frente a las pinturas y bajo ninguna circunstancia mirar directamente a los ojos de los retratos durante mucho tiempo. Le pregunté al supervisor si todo eso era una broma. Él solo dijo que no, que los guardias anteriores habían aprendido a seguir esas reglas por una razón. Después me explicó algo más. El museo es muy antiguo y algunas piezas no siempre están exactamente en el mismo lugar cuando llega la mañana. Pensé que estaba exagerando, pero antes de irse me dijo una última cosa. Si algo dentro del museo parece fuera de lugar, no intentes acomodarlo tú mismo. Y cuando estaba saliendo de la oficina se detuvo en la puerta y añadió algo más. Sobre todo después de las 3 de la madrugada. Porque según él esa es la hora en la que el museo deja de estar completamente vacío. La primera noche pensé que todas esas reglas eran exageraciones para asustar a los nuevos. El museo era un lugar enorme, con pasillos largos, salas antiguas y vitrinas llenas de objetos históricos. A esa hora todo estaba completamente en silencio. Solo se escuchaba el leve zumbido de las luces y el sonido de mis propios pasos mientras caminaba por el suelo de madera. Durante las primeras horas el turno fue normal. Revisé puertas, recorrí las salas y miré las cámaras desde la oficina de seguridad. Todo parecía tranquilo. Hasta que llegó la 1 de la madrugada y decidí empezar otro recorrido. Cuando entré al pasillo que llevaba a la sala de esculturas, recordé la primera regla de la hoja. Todavía faltaba 1 hora para las 2. Así que abrí la puerta y entré sin pensar demasiado. La sala era grande y estaba llena de estatuas de piedra y mármol. Algunas eran figuras humanas antiguas, otras eran bustos y algunas representaban escenas religiosas. Con la luz tenue del museo, las sombras hacían que pareciera que las figuras estaban observándote desde todos los ángulos. Mientras caminaba entre las esculturas tuve la extraña sensación de que algo estaba diferente. No sabía exactamente qué era, pero el ambiente se sentía raro, como si el aire estuviera demasiado quieto. Seguí avanzando revisando cada rincón hasta que escuché algo detrás de mí. No fue un golpe fuerte ni nada así, fue más bien un pequeño sonido, como si algo pesado hubiera rozado el suelo. Me detuve y miré alrededor. Todas las esculturas estaban en su lugar. Cero, al menos eso parecía. Seguí caminando y terminé el recorrido sin encontrar nada extraño. Pero cuando salí de la sala y cerré la puerta detrás de mí, tuve una sensación incómoda, como si hubiera olvidado algo. Unos minutos después, regresé a la oficina de seguridad para revisar las cámaras. Había varias pantallas mostrando cada sala del museo. Miré primero los pasillos, luego la entrada principal, luego la sala de esculturas. Fue entonces cuando noté algo. Una de las estatuas que había visto hacía unos minutos parecía estar en una posición diferente. No era algo evidente. Si alguien no la hubiera visto antes,
Tal vez no lo notaría, pero yo recordaba claramente cómo estaba colocada cuando pasé por ahí. La figura ahora estaba ligeramente girada, como si estuviera mirando hacia la puerta de la sala. Pensé que tal vez mi memoria me estaba jugando una mala pasada, pero en ese momento recordé algo que decía la hoja de reglas. Si algo dentro del museo parece fuera de lugar, no intentes acomodarlo. Seguí mirando la cámara durante unos segundos más. Entonces la estatua volvió a moverse. No fue un movimiento rápido, fue lento, casi imperceptible, pero suficiente para entender algo que en ese momento me puso la piel de gallina. La figura no estaba mirando hacia la puerta. Estaba mirando directamente hacia la cámara. Y lo peor fue lo que ocurrió después, porque en la pantalla apareció algo más. Una segunda figura, al fondo de la sala. Y yo estaba completamente seguro de una cosa. Cuando estuve ahí hace unos minutos, esa escultura no estaba en ese lugar. Me quedé mirando la pantalla varios segundos tratando de entender lo que estaba viendo. Pensé que tal vez era un error de la cámara o una ilusión por la luz, pero la segunda figura seguía ahí, al fondo de la sala de esculturas, completamente inmóvil. Recordé perfectamente el recorrido que había hecho unos minutos antes y estaba seguro de que ese espacio estaba vacío. Mi primera reacción fue levantarme para ir a revisar, pero en ese momento recordé la regla que decía que si algo parecía fuera de lugar, no debía intentar acomodarlo ni acercarme, especialmente durante la madrugada. Así que me obligué a sentarme otra vez frente a los monitores y seguir observando. Durante casi un minuto no pasó nada. Las esculturas seguían completamente quietas, pero había algo inquietante en la escena. La cámara estaba colocada en una esquina alta de la sala, así que podía verse casi todo el lugar. La primera estatua, la que había notado girada, seguía orientada hacia la cámara, y la segunda figura estaba en el fondo, entre dos columnas de piedra. Entonces noté algo más. La segunda figura era más alta que las demás. Al principio pensé que tal vez era una escultura que no había visto antes, pero cuanto más la observaba, más extraño me parecía. Las otras estatuas tenían bases de piedra, pedestales donde estaban colocadas para exhibición, pero esta no tenía base, estaba directamente sobre el suelo. En ese momento sentí un escalofrío, porque si no estaba sobre un pedestal, entonces no era una de las esculturas del museo. Me incliné más cerca del monitor tratando de ver mejor. La iluminación de la sala era tenue y hacía difícil distinguir detalles, pero la forma era claramente humana. Muy delgada, muy alta, y parecía estar inclinada ligeramente hacia adelante, como si estuviera observando algo. Seguí mirando sin apartar los ojos de la pantalla. Pasaron unos segundos más. Entonces ocurrió algo que me hizo apartarme del monitor de golpe. La figura del fondo cambió de posición. No caminó, no se movió lentamente. Simplemente ya no estaba donde había estado hace un segundo. Volví a acercarme al monitor con el corazón latiendo fuerte. La cámara seguía mostrando la sala de esculturas. La estatua que estaba mirando hacia la cámara seguía en el mismo lugar, pero la figura alta del fondo había desaparecido. Sentí un silencio extraño en la oficina de seguridad. Fue entonces cuando escuché algo, un sonido muy leve en el pasillo detrás de la puerta. No eran pasos claros, pero sí algo parecido a movimiento, como si alguien estuviera caminando despacio sobre el suelo del museo. Miré inmediatamente otra de las cámaras. Era la cámara del pasillo que llevaba a la oficina de seguridad. La imagen estaba completamente vacía, pero unos segundos después algo apareció al fondo del pasillo, una silueta, alta, muy delgada, y estaba avanzando lentamente hacia la oficina. En ese momento recordé otra de las reglas que había leído al principio del turno. Si ves a alguien dentro del museo durante la madrugada, no salgas a buscarlo inmediatamente. Primero debes observar si camina normalmente. Me quedé mirando la pantalla con la sensación de que algo no estaba bien, porque la figura se estaba moviendo, pero no caminaba como una persona normal. Se movía demasiado lento, casi como si cada paso le tomara varios segundos. Y lo peor fue darme cuenta de algo más. La silueta no venía desde la entrada del museo. Venía desde el interior del edificio, desde la dirección de la sala de esculturas. Me quedé completamente quieto frente a los monitores, viendo cómo la silueta avanzaba por el pasillo.
La cámara no tenía muy buena resolución, pero se distinguía claramente la figura alta moviéndose lentamente hacia la oficina de seguridad. Cada paso parecía tardar demasiado, como si no caminara con naturalidad. En ese momento recordé exactamente lo que decía la segunda regla de la hoja. Si al revisar las cámaras ves a alguien dentro del museo y la figura se mueve demasiado lento o permanece quieta durante varios minutos, debes apagar el monitor durante 30 segundos antes de volver a mirar. No explicaba por qué, pero la advertencia estaba escrita claramente. Miré otra vez la pantalla. La figura ya estaba a mitad del pasillo. Sentí que si seguía observándola, iba a terminar levantándome para ir a revisar. Así que decidí hacer lo que decía la regla. Apagué el monitor. La oficina quedó en silencio. Sin la luz de las pantallas, el cuarto se sintió mucho más oscuro. Solo quedaba encendida una pequeña lámpara en la esquina. Miré el reloj que estaba en la pared y empecé a contar los segundos. 10 segundos. 15. 20. El silencio del museo se sentía extraño. No se escuchaba absolutamente nada. Ni el sonido de pasos, ni puertas, ni movimiento en los pasillos. 30 segundos. Volví a encender el monitor. La imagen del pasillo apareció otra vez en la pantalla. Al principio parecía completamente vacío. Sentí un pequeño alivio, pensando que tal vez todo había sido una ilusión por las sombras o por el cansancio del turno. Pero cuando miré con más atención, noté algo que me hizo tensarme otra vez. La figura ya no estaba en el fondo del pasillo. Ahora estaba mucho más cerca de la cámara, demasiado cerca, como si hubiera avanzado varios metros mientras el monitor estaba apagado. Me incliné hacia adelante tratando de ver mejor. La silueta ocupaba casi todo el centro de la pantalla ahora. Seguía siendo difícil distinguir detalles por la iluminación, pero algo en su postura se veía incorrecto. La cabeza estaba inclinada hacia un lado, y los brazos colgaban demasiado largos a los lados del cuerpo. Me quedé mirándola sin saber qué hacer. Fue entonces cuando noté algo más en el monitor. La figura no estaba mirando hacia el pasillo, estaba mirando directamente hacia la cámara, y en ese momento entendí algo que me hizo sentir un frío en la espalda. La cámara estaba colocada justo encima de la puerta de la oficina de seguridad, lo que significaba que si la figura estaba mirando a la cámara, en realidad estaba mirando hacia la puerta detrás de mí. No me atreví a voltear inmediatamente, pero unos segundos después escuché algo del otro lado de la puerta. Alguien empujó ligeramente la manija, no con fuerza, solo como si estuviera probando si estaba cerrada. La manija se movió una vez, luego otra. Después se quedó completamente quieta. Miré de nuevo la pantalla. La silueta seguía frente a la cámara, pero ahora estaba inclinándose un poco hacia adelante, como si estuviera tratando de escuchar lo que pasaba dentro de la oficina. Me quedé mirando la puerta sin moverme. La manija ya no se movía, pero la sensación de que alguien estaba del otro lado seguía ahí. Durante unos segundos pensé en abrirla para ver qué era, pero en ese momento recordé otra de las reglas que venían en la hoja. Si alguien intenta abrir la puerta de la oficina de seguridad durante la madrugada, no la abras bajo ninguna circunstancia. Decía que si escuchaba movimiento afuera, debía quedarme dentro hasta que el sonido desapareciera. No hablar, no tocar la puerta y no responder aunque escuchara una voz. Seguí sentado frente a los monitores tratando de ignorar lo que acababa de pasar. Miré otra vez la pantalla del pasillo. La silueta seguía ahí, frente a la cámara, pero ahora estaba completamente quieta. Pasaron varios segundos sin que se moviera. 77 luego la figura empezó a inclinarse lentamente hacia un lado, como si estuviera observando algo. Fue entonces cuando noté algo que me hizo sentir aún más incómodo. La cámara del pasillo no estaba mostrando solo la silueta. También estaba mostrando la puerta de la oficina de seguridad. Eso significaba que la figura estaba parada justo frente a ella. Durante unos momentos la silueta permaneció inmóvil. Después, muy lentamente, levantó uno de los brazos. El movimiento fue tan lento que tardó varios segundos en completarse. El brazo se levantó hasta quedar frente a la puerta, y entonces la manija volvió a moverse, esta vez con más fuerza. Alguien intentó abrirla otra vez. El sonido del metal moviéndose fue claro en el silencio de la oficina. Sentí que mi respiración se volvía más pesada mientras trataba de no hacer ningún ruido. Miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada.
En ese momento recordé algo que el supervisor me había dicho antes de irse, que esa era la hora en la que el museo dejaba de estar completamente vacío. Volví a mirar el monitor. La silueta seguía frente a la puerta, pero algo había cambiado. La cabeza ya no estaba inclinada hacia la cámara. Ahora parecía estar mirando hacia el suelo, exactamente hacia la parte inferior de la puerta, hacia el pequeño espacio que quedaba entre la puerta y el suelo. Entonces escuché algo que me hizo tensarme por completo, un sonido muy leve, como si algo se estuviera arrastrando del otro lado, justo frente a la puerta. El ruido duró unos segundos y luego se detuvo. Seguí mirando la pantalla esperando ver algún movimiento, pero la silueta ya no estaba. El pasillo estaba completamente vacío otra vez. Pensé que tal vez la figura se había ido, hasta que noté algo que me hizo sentir un escalofrío. En la parte inferior de la puerta de la oficina había una pequeña abertura, y desde donde estaba sentado pude ver algo moviéndose lentamente en la oscuridad de ese espacio, como si algo delgado estuviera intentando pasar por debajo de la puerta. Me quedé congelado mirando la parte inferior de la puerta. La abertura era pequeña, apenas el espacio normal que queda entre la madera y el suelo, pero claramente algo se estaba moviendo ahí. No podía ver bien qué era, solo una sombra delgada que avanzaba muy lentamente, como si estuviera intentando deslizarse hacia dentro de la oficina. Mi primera reacción fue alejar los pies del suelo. Sentí el corazón latiendo muy fuerte mientras observaba ese movimiento extraño. La sombra se movió unos centímetros más, y luego se detuvo. El silencio dentro del museo volvió a ser absoluto. Pasaron varios segundos sin que ocurriera nada. La sombra dejó de moverse y desapareció lentamente de la abertura de la puerta. No escuché pasos alejándose, ni ningún otro sonido en el pasillo. Solo silencio. Me obligué a levantar la vista hacia los monitores otra vez. Revisé la cámara del pasillo donde había visto a la silueta minutos antes. La imagen estaba completamente vacía. No había nadie frente a la puerta. Pensé que tal vez todo había terminado, hasta que miré el reloj nuevamente. Eran las 3:20 de la madrugada. Todavía faltaban varias horas para que terminara el turno. Decidí quedarme dentro de la oficina el resto de la noche, observando las cámaras y esperando que amaneciera. No volví a hacer ningún recorrido por el museo. Durante el resto del turno no volvió a aparecer ninguna figura en los monitores. Las salas del museo permanecieron completamente quietas hasta que empezó a entrar la luz del amanecer por las ventanas. Cuando llegó el siguiente guardia para el cambio de turno, le conté lo que había pasado durante la noche. Pensé que no me creería, pero cuando terminé de hablar solo me preguntó algo, si había abierto la puerta. Le dije que no. Entonces asintió y me pidió la hoja de reglas que me habían dado. La miró un momento y luego señaló algo que yo no había leído con atención cuando empezó el turno. Era la última regla de la lista. Decía que si durante la madrugada algo intentaba entrar a la oficina de seguridad, debía permanecer dentro hasta el amanecer y nunca abrir la puerta, porque la oficina era el único lugar del museo donde esas cosas no podían entrar. Le pregunté a qué se refería exactamente. El otro guardia tardó unos segundos en responder. Después dijo algo que me dejó pensando todo el camino de regreso a casa, que en ese museo muchas piezas eran muy antiguas, y algunas no siempre permanecían completamente quietas durante la noche. Pero lo más inquietante no era eso. Lo más inquietante era que, según los registros del museo, en la sala de esculturas no existe ninguna pieza que mida más de 2 metros de altura, y la figura que vi en la cámara era mucho más alta que eso.